Santiago de Chile, precisamente escuchando las repercusiones y revisando también las reacciones al anuncio realizado esta mañana por el presidente de la República, Gabriel Boric, sobre la convocatoria al COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, en el marco del lanzamiento del fortalecimiento del Plan Calles Sin Violencia y ante los problemas asociados al aumento de delitos violentos y de la percepción de inseguridad ciudadana. Me encuentro acá con el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, además exministro del Interior, por lo tanto le tocó ver de cerca lo que significa el COSENA y lo que significa para el país también, y porque ha hecho noticia el anuncio de la convocatoria para el lunes a primera hora de este consejo. Primero, senador, muchas gracias por estar conversando con nosotros en este día. ¿Qué es el COSENA? Bueno, el COSENA, para empezar, y eso tal vez es lo que causa la conmoción, ha sido dos cosas distintas en este país. En el año 2006 se cambió la Constitución, el gobierno del presidente Lagos, y el COSENA pasó a ser un organismo solamente consultivo. Lo llama el presidente de la República cuando quiere consultarlo acerca de temas que afectan a la seguridad del país, al orden público, etcétera. Eso es su prerrogativa. Antiguamente el COSENA era un órgano que deliberaba. Lo podían convocar, estaba integrado entre otros por los 4 comandantes en jefe. Solamente dos de ellos podían llamarlo, y tenía el Consejo la facultad de hacer presente al presidente de la República aquellos hechos que consideraba que constituían una grave peligro para la seguridad nacional. Eso nunca se ocupó en eso, francamente, nunca ocurrió, pero cuando se llamaba el COSENA era una cosa seria, se llamaba prácticamente el único organismo que podía subvertir el orden constitucional que existía. Eso desapareció por completo el año 2006. Hoy día el COSENA, que se mantuvo el título de la Constitución, pero que cambió por completo el texto, solo puede ser llamado por el presidente de la República a consultas para temas que tienen que ver con asuntos de seguridad. Y yo creo que el presidente lo que ha hecho es eso. Porque lo que pasa es que este tema de la infraestructura crítica se ha discutido mucho. Incluso algunos de los jefes de las Fuerzas Armadas han hecho ver su preocupación de que las Fuerzas Armadas se puedan ser ocupadas para custodiar el orden público, para custodiar distintos lugares del país. Ellos seguramente no quieren eso, y por lo tanto el presidente de la República lo que va a hacer es consultar a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden acerca de cuál es el uso posible que las Fuerzas Armadas pueden tener de acuerdo con ello. Ya se hizo algo con el desplazamiento de tropas en el norte, en la región precisamente de Arica y Parinacota y también de Tarapacá. Consultar realmente cómo se podría implementar esto en temas de infraestructura crítica. Claro, de hecho, efectivamente, senador, perdón, solo para hacer una precisión, las declaraciones específicas del presidente han sido convocar para el próximo lunes a primera hora para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional. Usted lo ha señalado, las Fuerzas Armadas han mostrado su preocupación ante la posibilidad de entregarles responsabilidades de orden público, que son las relacionadas ahora precisamente en el contexto de inseguridad ciudadana, ¿no es cierto?, y del alza de crímenes violentos. A su juicio, y con el conocimiento que usted tiene, además de las mismas prevenciones que tienen las Fuerzas Armadas, ¿en qué área sería posible que tuviera el país una contribución de las Fuerzas Armadas en el contexto en el cual se les está citando? Bueno, para empezar, en todas aquellas empresas o entidades que tienen servicios que sirven, que son de utilidad pública o absolutamente indispensables para el país. Por ejemplo, centrales eléctricas, centrales hidroeléctricas, puentes, lugares donde hay embalsamientos de agua, etcétera, ese tipo de cosas. Después, al otro lado, está la petición de algunos de que el ejército patrulle las calles. Y por eso le pregunto, porque esto está en el contexto de un plan de violencia en las calles. Entonces el problema está en qué es lo que se denomina infraestructura crítica, y ahí hay, por ejemplo, cosas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que le he puesto varias veces en los últimos días, por lo tanto, es claro que hay algunas plazas, empezando por la Plaza de Armas, se han convertido en nidos de delincuentes en la noche, pues. Entonces pueden intervenir ahí las Fuerzas Armadas, es una infraestructura crítica. Yo creo que ese es el tema a discutir, y yo creo que los que están en mejores condiciones para darle una opinión al presidente de la República, que quien va a decidir al final, son los representantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. A propósito de lo que usted señala, este es el tema a discutir. Se ha planteado, como este es un proyecto además que está en el Congreso, la posibilidad de que el propio Congreso pause su receso, que comienza ahora, en el mes de febrero. A su juicio, ¿es necesario? ¿Se tiene que hacer?
Bueno, todos los años alguien sugiere que el Congreso siga funcionando en febrero. Nosotros podemos venir a la sesión si se nos convoca, debemos venir. Algunos probablemente no vayan a estar en Chile. Por ejemplo, yo entre el 8 y el 9 de febrero voy a estar en Nueva York en una reunión consultiva con Naciones Unidas respecto de temas precisamente de paz mundial y yo soy miembro, soy el representante chileno en la Unión Interparlamentaria Mundial, tengo que estar. Pero salvo las excepciones, yo creo que el Congreso se puede juntar cuando se quiera. Que esté en receso no hay nadie que impida que se excite. Si hay una cuestión urgente que hacer, se hace. Una vez lo hicimos, por esto de que era cada 15 días el estado de emergencia y no se había prorrogado y por lo tanto se convocó al Congreso por el 12 o 14 de febrero. Perdón, senador, y en ese contexto en particular, ¿qué leyes que hoy se están tramitando de partida de la ley de infraestructura crítica, a su juicio son necesarias hoy de seguir discutiendo y ameritarían entonces el llamado del presidente? Mire, yo no voy a dar mi opinión sobre eso. Naturalmente salimos todos un poquito frustrados de que no se ha alcanzado a discutir algunos temas como la ley de pensiones, los temas de la ley de pensiones y algunos otros, pero probablemente puedan esperar y ojalá más bien el mundo político aproveche para ver si se pone de acuerdo sobre estos temas en lugar de ir a sesionar para decirnos cosas. Pues yo no creo que haya ninguna urgencia hoy día, algunas es muy lamentable que hayan quedado para marzo. Perdón, pero en materia de seguridad, senador. En materia de seguridad había, lo único que sería importante sería si se lanza alguna reforma a la Constitución, como esta que está planteada para el tema de infraestructura crítica. Había también algunas otras respecto de delincuencia común, pero eran más bien están en un primer trámite, ni siquiera iban a ser aprobadas definitivamente ahora. Perfecto. Senador, usted ha sido ministro del Interior, conoce perfectamente el trabajo, las atribuciones y los recursos con los que se cuentan. A propósito de recursos, también se ha anunciado en la mañana un fondo importante también para mejorar los recursos con los que cuentan las policías, nuevos puntos además, sin descuidar otros, ha dicho el presidente de la República. A su juicio, ¿algunas recomendaciones respecto de otras medidas que se puedan implementar en materia de seguridad pública? Yo creo que medidas importantes en materia de seguridad pública. Déjeme decir algo respecto del presupuesto primero. El año pasado las regiones de su presupuesto gastaron más de 300.000 millones de pesos. Por lo tanto, el presupuesto de seguridad pública fue bastante, en seguridad pública, por lo tanto lo que se gastó en seguridad pública fue bastante más de lo que se decía en el rubro seguridad pública en el presupuesto nacional. Yo creo que si se hace algo así este año, de alguna manera se conjuguen ambas cosas de manera que las regiones no se queden sin plata por llevar adelante temas de seguridad pública. Temas que a mi juicio están pendientes y necesarios sacar lo más rápidamente posible. Y el primero es el tema de las armas en la calle. Hay que ser muy drástico en esto. Con la policía puede andar con armas en la calle, los miembros del ejército que tengan que usarlas tendrán con armas en la calle y los demás no. Y debe ser sancionado como delito el andar con armas en la calle. Yo no soy partidario de que la gente no tenga armas, yo creo que la gente debe tener armas en sus casas para resguardarse. Pero estos niños que se vieron hace un tiempo atrás en la Quinta Normal, que exhibían sus armas, a la policía municipal que no tenía armas, pues esto es una cosa ridícula. Tenemos que prohibir drásticamente el porte de armas en la calle. Enseguida el tema de la reincidencia, siguen dándole por delitos de sangre, le siguen dando a la gente que comete un delito reclusión nocturna y otras cosas por el estilo. Esas medidas alternativas no deberían ser usadas con gente, no deberían ser usadas ni en delitos de sangre ni tampoco cuando la gente ya ha estado presa por el mismo delito durante un tiempo antes. Perfecto. Y una última pregunta que le quiero hacer respecto de también los cambios en materia penal que se pueden impulsar en contextos de inseguridad o de alta inseguridad. Escuchamos a un fiscal el otro día hablar del tema de la migración irregular y comentaba cómo los delitos en Chile han cambiado, los delitos de homicidio en particular, que antes se producían entre personas que se conocían y hoy día se producen por personas que no se conocen, muchas veces por encargo además, que es parte de los nuevos crímenes que han llegado al país y que también nosotros salimos a toda Latinoamérica, sabemos que es una preocupación en Latinoamérica. Y hablaba, entre otras cosas, de criminales fantasmas, porque no están regularizados. Él decía, hay dos opciones, o se expulsa a todo aquel migrante irregular, todo aquel, da lo mismo si ha hecho algo, si no ha hecho algo, cuál es su condición, cosa que el mismo fiscal decía, me parece imposible concretar, o
se establece un mecanismo de regularización para tener identificadas a las personas, dónde están, qué hacen, a qué se dedican, por muy impopular que suene, señalaba, porque se le han puesto barreras a la migración ilegal, pero a la migración en general, pero eso es lo que ha derivado es en la migración ilegal y finalmente en personas que están en la calle, en Chile, y no saben las autoridades qué es lo que están haciendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sobre todo porque el tema de la migración es un tema en su región. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice ese fiscal, en general, tendría que verlo más, con más claridad. Hay dos tipos de inmigrantes irregulares. Los que son ilegales, los que son propiamente irregulares, que son irregulares, que son aquellos que han ido, los ilegales son aquellos que han ido a la policía y han dicho, mire, sí, yo entré ilegalmente al país. Esos se han autodenunciado, están en proceso, algunos son expulsados, algunos no, eso hay una legislación al respecto. Pero hay una cantidad de gente que ha entrado y generalmente vinculada con las bandas del crimen organizado, ha entrado gente que no se regulariza, que no da su nombre en ninguna parte. Por lo tanto, respecto de eso, y hay un problema más, porque si usted los detiene, no han cometido nunca ningún delito. Y si los pilla robando, los mandan a una cárcel donde están los primerizos. Y ellos de primerizos no tienen nada porque vienen de lugares donde los sacaron de la cárcel. Yo soy partidario de la expulsión inmediata en ese caso. El que no tiene ningún documento que lo identifique, el que no se ha autodenunciado se debería ir para afuera de inmediato. ¿Y cómo se puede incentivar también la autodenuncia, considerando que, según lo que dicen muchos especialistas, la autodenuncia sin asegurar a la persona que no va a ser expulsada también genera desconfianza en la institucionalidad y mucha gente no se presenta por eso? Bueno, con lo que dijo ese fiscal, con lo que digo yo, lo que va a pasar es que el que no se presente ya sabe que si no tiene ningún papel se va a ir fuera el mismo día. Perfecto. Se va a ir fuera el mismo día de vuelta. Y iba a quedar detenido entre tanto, porque ese es otro problema. El otro problema es que algunos se autodenuncian o algunos los piden sin documentos y los detienen y entre comillas los regularizan y los citan para el tribunal 20 días después. Pues. No, tienen que quedar presos, o sea, quedan detenidos hasta el momento que se les expulse. Los que no tienen documentos quedan detenidos hasta el momento que se les expulse. Perfecto, muchas gracias, senador José Miguel Insulza, senador por Arique Parinacota, además exministro del Interior, con sus reacciones respecto a los anuncios de esta mañana del presidente Gabriel Boric, en particular, y el más destacado de todos, ¿no es cierto?, la convocatoria al COSENA para el lunes en la mañana, el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano integrado que convoca al presidente de la República, pero que está integrado por los presidentes de los poderes del Estado, de Justicia, del Congreso, tanto senadores como la Cámara de Diputados y Diputadas, y además por los representantes, los comandantes en jefe de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, incluido Carabineros, y la Contraloría, precisamente para evaluar cuáles son aquellas medidas que en el marco constitucional son posibles de entregarle a las Fuerzas Armadas en este contexto de inseguridad, de inseguridad pública, ¿no es cierto?, en el que vive en el país. Seguimos aquí en Chile, por supuesto, informando de todo lo que esté sucediendo en nuestro país y, por supuesto, en nuestra región y en el mundo. Somos DNews.